Los cementerios son campos santos donde yacen los restos físicos de nuestros seres queridos. Se afirma que por la fe ellos están ya en otro lugar habitando y descansando en paz. Pero alguno de ellos tiene la capacidad de comunicarse de cualquier manera con nosotros. Uno de los lugares donde estas manifestaciones son tan evidentes es en los cementerios. Esta noche vamos a hablar de voces en los cementerios. Yo soy Eric López y este es un programa más de Solo Paranormales. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Solo Paranormales. Buenas noches a todo El Salvador, a todo el mundo. Siempre transmitiendo de la bella ciudad San Salvador, capital de nuestro país, El Salvador. Te saluda Eric López. Esta noche vamos a hablar de voces en los cementerios, historias personales, relatos paranormales. Esta noche muy especial. Así es que rompan el snack. Comenzamos. Todo surge el día que yo decido ir a un necrotour famoso aquí en El Salvador, muy promocionado en redes sociales para los meses de octubre, o sea, previo a la celebración de Halloween, ahí en el cementerio de Izalco. Bueno, Izalco, para nuestros amigos extranjeros que obviamente no conocen nuestro país, les voy a contar un poquitito. Es un municipio en el departamento de Sonsonate que se encuentra más o menos aproximadamente a 59 kilómetros al occidente de Ciudad Capital, específicamente ahí para que tengan una idea. Ahí pueden googlear también la palabra Izalco, les aparece información un poquito más, un lugar muy pintoresco. Pues mira, siempre había tenido mis reservas al respecto, por lo que había escuchado, por la fama que tenía ese cementerio, por lo que Izalco representa en los temas paranormales e historias de miedo. Siempre había tenido, pues sí, ese tipo de reservas, ¿verdad? A pesar de que Izalco ha sido testigo y forma parte de algunos sucesos de nuestra historia que se dieron en ese municipio, cuentan los historiadores, ¿verdad? Abonado a eso también que su nombre en náhuatl significa lugar de las casas de obsidiana. Con todo eso, con todo ese valor, esa riqueza, esos adjetivos que puede tener esa ciudad, lugares pintorescos, llenos de historia, bueno, en fin, fíjate que eso no le quita, definitivamente eso no le quita que lo tenemos bautizado, como decimos aquí, vea, como la tierra o la cuna de los brujos, definitivamente. Tierra de los brujos y la magia en El Salvador, vea. Creo que ese adjetivo, la gente salvadoreña, pues no me deja mentir, que eso así es, vea. Bueno, hasta hay una broma ahí que hace el popular, vea, salvadoreño, nombre te dicen, esa chera te hizo un trabajito allá de Izalco, vea, para que tengan una idea como la referencia que tenemos, ¿ve? Porque pues sí, la gente asocia a Izalco con el territorio de hechizos, magia negra, magia blanca, etcétera. Realmente ahí está la mayoría de personas que se dedican a este oficio, pues a la hechicería y a la magia. Ahí en Izalco es su máxima expresión, ¿ve? Para poner en contexto un poco mis temores, vea, por llegar a Izalco y el respeto que yo pues le tenía a ese sitio, decido pagar mi boleto, vea, e ir al necrotour. Definitivamente dije, voy, vea. O sea, déjenme decirles que yo ya había asistido a varios necrotours a nivel nacional, ya había ido a algunos, ¿verdad? Vamos a hablar de la ciudad de Izalco. Fíjate que desde que arribamos al punto de reunión, ya en Izalco, ahí en el parque frente al nuevo mercado y la iglesia católica principal, porque creo que hay dos iglesias, pero uno llega al parque, hay un nuevo mercado y está la iglesia, creo que es la principal, ¿verdad? Bueno, pero déjame contarte que desde San Salvador, del punto de reunión, salimos a las 4 de la tarde, ¿verdad? Obviamente significaba que el recorrido al cementerio iba a ser de noche, ¿verdad? Y la plena luz del día nada que ver, ¿verdad? Todo el recorrido iba a ser de noche. Eso lo tornaba interesante y a la vez escalofriante, como decimos, ¿verdad? Ya iba yo pensativo, iba algo un poquito tenso, ¿verdad? Pero bueno, así que una vez con nuestro guía, que al final, al inicio se presentó
como un delegado de la Casa de la Cultura, pues nos recibieron con una bebida caliente, un refrigerio. Recuerdo que las bebidas tenían su nombre así bien peculiar, ¿vea? Unas se llamaban el amarre, ¿vea? Otra la prueba del puro, otra la huete calzón, ¿vea? Así bien populares, ¿vea? Así alusivos a algunos hechizos que existen en ese mundo, ¿vea? Al final, pues las bebidas eran como las tradicionales en el país, ¿vea? Ese ponche de pueblo, así en grandes vasijas de barro, ahí con leche, que la están batiendo así con una varita, ¿vea? Leche caliente, les aplican canela y luego uno escoge el shot, el licor que uno quiere y le echan un su shot ahí, ¿vea? Definitivamente era ponche, ¿vea? Bueno, luego de esa cortesía inició nuestro recorrido ya a pie, ¿vea? Por supuesto, por ser un pueblo pequeño, valía la pena caminar y conocer, ¿vea? En todo el trayecto el guía empezó a dar señales de ser un buen historiador realmente. Nos empezó a contar muchas historias, cosas que pasaron en esas calles, muchas historias de gente que murió por diferentes causas, pero siempre en el contexto político, en el concepto de luchas de clase social, pleitos entre familias adineradas, etcétera. Nos iba dando un panorama bien interesante realmente, una ciudad con mucha historia. Recuerdo que en el recorrido se nos entregaron 2 candelitas, ahí empezaron las cosas ahí, se pusieron interesantes, nos dieron esas 2 candelas medianitas, unas candelas de cera, lo más normal. Se nos dio 2 candelitas a cada uno y que las lleváramos y esperáramos las indicaciones. Bueno, al llegar a la entrada del cementerio, después de creo que aproximadamente de 15 a 20 minutos de caminata, llegamos al fin al cementerio y realmente nuestra investigación inició ahí, ya que desde que pusimos un pie ahí, yo ya vi la fachada del cementerio, yo dije, bueno, aquí ya empezamos, encendimos cámaras, inició, yo dije ya, bueno, ahora sí, ya vamos a empezar a lo que vinimos, ¿verdad? Y para mí, yo considero, ya después de analizar los videos, ver las fotografías, creo que a partir de ahí empezó la actividad paranormal. Ya posteriormente me di cuenta de que en ese momento pues empezó toda la actividad paranormal y las manifestaciones de las que vamos a hablar esta noche. Siguiendo con la historia, el guía nos dijo que para entrar a ese cementerio, ahí empiezan ya los misterios, ¿vea? Teníamos que pedir permiso a los entes que están ahí, el cual él nos contaba que tenía un gran respeto realmente él por esa gente que mora en esos lugares, en esos campos santos, ¿vea? Entonces encendimos nuestras candelas y nos dijo a uno por uno que íbamos a entrar. Definitivamente iba a ser 1 a 1 ahí en el cementerio, frente a la única puerta. Se puede abrir un portón, pero realmente entramos por el portón, tenía instalada una puerta pequeña, normal, ¿verdad? De 213 por 90. Entonces íbamos a entrar 1 a 1, pero puso enfrente de la entrada, un colaborador de él puso una antorcha cerca, ¿verdad? Entonces íbamos a hacer como un tipo ritual, ¿verdad? Nos dijo 3 vueltas a la izquierda, mientras él repetía una especie de oración. Realmente yo nunca la entendí, ¿verdad? Pero él decía algunas de sus cosas ahí, y mientras uno giraba a la izquierda, entonces los entes en ese cementerio nos daban como el permiso, según él, de ingresar para no tener ningún problema. Hasta ahí pues yo digo, estábamos bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. Bueno, y así lo hicimos, vea, 1 a 1. Yo traté de ser de los primeros en pasar para poder fotografiar a la gente, para poder filmar con mi cámara, ¿vea? A la mayoría de los compañeros que iban, éramos como entre 18 y 22 personas, más o menos por ahí. Quería filmarlos 1 a 1, cada uno cuando hiciera su ritual de entrada, ¿vea? Y así fue. Una vez entré, filmé el resto de los compañeros que asistían al tour, pero ¿cuál fue mi sorpresa al analizar el video ya en mi estudio, ya en casa? Creo que ahí empieza ya la parte paranormal, la parte seria de esta historia, ¿verdad? Cuando saben que el ritual se hacía en profundo silencio, o sea, en profundo silencio, solo el guía, ¿verdad? Hablando,
Solo se escuchaba su voz realmente cuando repetía la oración o ritual, que al final, como les digo, nunca entendí qué es lo que decía, ¿verdad? Solo la gente pasaba, daba la vuelta con su candela y pasaba. Era bastante confuso escuchar, a pesar de que en varias ocasiones lo repitió, ¿verdad? No supe realmente qué decía. Cuando de repente viene la parte interesante, al menos en mi cámara, en 2 ocasiones, cuando pasaron 2 personas indistintas, creo que fue un caballero y una señorita. Exactamente cuando pasan, se escucha la palabra fuera, fuera. Pero una voz tan de ultratumba, tan seca, tan clara y a la vez tan escalofriante. Claro, eso lo vine a escuchar yo y a analizar mi video, ya en mi estudio, ya con audífonos, ya despacio. En el momento yo no escuché nada, pues yo veía el ritual y yo no veía absolutamente nada fuera de lo normal, ¿ve? Pero créame que solo de contarlo, así, la piel se me pone erizo, me pongo chinito, de solo recordar esa voz tan escalofriante, ¿ve? Es una cosa increíble, pues. O sea, pasó esa persona y se escuchó esa palabra, luego se escuchó la otra, pasó la otra persona, perdón, y se vuelve a escuchar, ¿verdad? En este momento voy a poner ese audio para que lo escuchen, pónganme atención, realmente lo voy a incluir en este podcast, así que pongan atención, ahorita va. Vamos a observar que a la gente se le pide que haga un ritual, que gire 3 veces a la izquierda, siempre viendo al oriente, para poder ingresar y pedir permiso para entrar a este cementerio. Vaya, ¿qué les parece? Impresionante realmente, es unas voces completamente así, para mí, vean, como yo lo digo, ultratumba, o sea, unas voces tan claras y tan secas, así, fuera, con un gran odio, así, con una cosa, como quien dice, que vienen a hacer, vea, a pesar de haber hecho ese ritual, vea. Ahora, mi sorpresa fue, en ese momento quizás no lo dimensioné, pero cuando yo empecé a atar cabo ya aquí, despacito, sacando mis conclusiones, pude amarrar la historia al final. Y eso es lo interesante, eso es lo realmente interesante. Bueno, cuando el historiador nos llevaba por todo lo largo y ancho del cementerio, pues él contó muchas historias realmente impresionantes, vea, de la gente que está enterrada por ahí, vea. Nos contó la división que hay de cementerio de los ricos, de los pobres, así, vea. O sea, hay hasta en los cementerios hay una lucha de clases ahí, algo así, vea. Pero bueno, nos contó algunas historias, nos contó de gente que estaba, gente reconocida a nivel nacional, que está pues enterrada ahí, nos contó cómo fueron sus muertes también, vea. Un dato bien interesante. Y así transcurrió nuestro recorrido hasta que llegamos, bueno, ahí a la tumba del personaje más controversial y famoso de ese cementerio, vea, ya que se considera así, lo vamos a decir, vea, el brujo mayor o la máxima autoridad de la magia y los hechizos para todas las personas que se dedican a eso, ahí en Izalco, pues todo lo que se dedican a ese oficio, pues decir el brujo Macario, pues es, para ellos es lo máximo. Entonces sí, llegamos a la tumba del brujo Macario, ¿verdad? Dice la historia que este señor, un hombre humilde, dice que era bailarín, fiestero, le gustaba la parranda. El verdadero Macario, cuenta la historia, es de origen mexicano y reencarnó ahí en Izalco, en el cantón Coyahualo. Vivió en esa zona por un tiempo, luego se trasladó al pueblo y cuenta la historia que ahí pues él compró un terreno, un terreno ahí, un terrenito, y cerca del cementerio. Y siguió empleando ahí sus prácticas, llegando a ser el mayor brujo del pueblo, venerado a la fecha por muchos por favores realizados. Así que estábamos frente a un personaje, quizás el más importante de Izalco, el brujo Macario. Estamos hablando que estábamos frente a
pues sí, a la presencia del que para algunos es muy venerado, famoso por sus poderes curativos y de otra índole. Era el brujo Macario. Entonces el historiador inició ahí su relato y de repente pasó algo bien peculiar, ¿verdad? Dejó de hablar. Se quedó callado, de repente se quedó callado y al menos yo percibí que él se sintió como mal, ¿verdad? Por un momento, pero dije yo, qué raro, ¿verdad? Estaba contando una historia y de repente gran silencio, ¿verdad? Entonces él dijo, luego de su silencio, ¿verdad? Dijo que tenía un mensaje para alguien. Justamente era una joven, una muchacha que estaba muy cerca de mí. Él se le acercó y le dijo que debían hablar después de salir del recorrido y del cementerio, ¿verdad? Le dijo, pero no se me vaya a perder, le dijo, necesito hablar con usted, ¿verdad? No, está bien, le dijo. Ella ahí de lo más normal, ¿verdad? Porque tenía un mensaje para ella, pues yo dije, wow, ¿verdad? Están pasando cosas raras, ¿verdad? Luego seguimos con nosotros con el recorrido. El tour terminó, salimos del cementerio y nos dirigimos a la Casa de la Cultura de Izalco, donde nos esperaba ahí una deliciosa cena, ¿verdad? Que iba pues incluida en el tour, ¿verdad? Entonces, y se nos había dicho que iba a haber una fogata y ahí se nos iban a seguir contando historias de personajes famosos de Izalco. Otra vez para mí fue otra sorpresa, ¿verdad? Nada de lo que uno ve, pienso yo, es la verdad absoluta, ¿verdad? Definitivamente. Cuando estábamos el grupo ya tomando nuestros alimentos, es un pues espacio al aire libre. O sea, la Casa de la Cultura tiene un patio de tipo colonial, ¿verdad? Pasillos alrededor y un patio inmenso. Estábamos tomando nuestros alimentos al aire libre al calor de una fogata, ¿verdad? O sea, realmente bien hecho el tour, ¿verdad? Y cuando ya pues estábamos comiendo y ya la fogata había agarrado bastante fuego ahí, se miraba bonito, ¿verdad? Bueno, para filmar empiezo nuevamente yo a tomar mis fotografías, a filmar y inicié ahí con mi investigación, ¿verdad? Tomé unas fotografías, hablando ahí aproximadamente hasta como a las 11 de la noche, estuvimos ahí todos departiendo, contando historias, cuando de repente el guía tomó la palabra nuevamente y ya se presentó ante todo, ¿verdad? Ya ofreciendo sus servicios, dijo, bueno, yo me llamo, vamos a proteger ahí la identidad del señor, ¿verdad? Lo respetado completamente, pues dijo, yo me llamo fulano de tal y soy, vamos a decirlo así, de armonizador, ¿verdad? Y pues quiero decirle a la gente que si tiene a bien hacerse una limpia, un trabajo, una consulta, pues estoy a la orden, ¿verdad? Y la primera persona que se le acercó fue la compañera que andaba con nosotros, ¿verdad? La niña que le dijo en el cementerio. Y empezaron a hablar, definitivamente empezaron a hablar y empezó él después que platicaron, yo observaba, ¿verdad? Que le empezó a hacer una limpia. Siguió haciendo su trabajo, ¿verdad? Haciéndole la limpia, yo filmando, tomando fotografías del entorno, tomándole fotos al fuego, al humo, porque dicen que en el humo de repente se forman algunas cosas, ¿verdad? Yo tratando de registrar todo, ¿verdad? Entonces, yo cuando yo ya regresé a la casa, estoy tratando de contarles la historia, pero también analizando desde mi casa, contándoles la historia así como paralela, ¿verdad? Cuando yo regresé al estudio, yo veo que a la persona, en el video, a la persona que le dijo fuera, fue a esa niña, fue a esa compañera, a esa muchacha que el armonizador le dijo en el cementerio, mire, tengo un mensaje para usted, y también fue la que le hizo la primera limpia, ¿verdad? Luego ella quiso compartir con todos, lo que había pasado, ya cuando a todos les habían hecho la limpia, ya cuando ya estábamos, ya quizás ya habíamos a la hora del cafecito después de haber comido, ya estábamos ahí pues departiendo. Ella compartió su historia y dijo, miren, aquí el armonizador me dijo que él observó que desde que entramos al cementerio había un ente, una sombra que nunca se apartó de mí,
que siempre estuvo cerca de mí. Entonces él le llamaba la atención porque esa persona le dio un mensaje para mí. Y esa persona era mi abuelita. Entonces él ya me dio el mensaje, yo me siento tranquila y ella cuenta, yo no venía a eso, yo venía como todos ustedes a investigar, a pasarla bien, a ver este tour, vea, que es bastante famoso. Pero resulta que le pasó eso, vea, que el armonizador vio en ella, siempre la anduvo siguiendo una sombra, se la describió, le dijo que era la abuelita y le dio un mensaje. El mensaje sí ya no lo dijo, pero sí, pues impresionante, realmente impresionante para mí esa situación, porque no sé si la misma abuelita cuando escuchó que, mis conclusiones, pues, la misma abuelita cuando escuchó que le dijeron fuera, la abuelita se presentó y le empezó a cuidar, vea. Son mis conclusiones, vea, no lo discutí con nadie. Estas son las conclusiones que yo saqué, pues, posteriormente, haciendo conjeturas, ya viendo los videos y analizándolo, vea, y uniendo las historias, vea. Bueno, ya a mí, al menos con estas evidencias me queda más que claro que los cementerios son, como lo dije al inicio del programa, son campos santos que cuando son bien canalizados por las personas idóneas, en este caso nuestro guía, que al final descubrimos que era un buen armonizador, pues, o brujo, vaya, como ustedes quieran llamarle, pues, era un buen armonizador. Dichos lugares para mí se convierten en fuentes de comunicación entre los mundos paralelos, ¿verdad? Entre este mundo de los vivos y el más allá. A mí me queda más que claro con esta experiencia vivida, definitivamente. Pero bueno, ¿qué tal les pareció? Espero haberles relatado de la mejor manera esta historia. Recuerden, de verdad queremos que nos sigan, que nos den like, que nos dejen sus comentarios. Recuerden, estamos en todas las redes sociales para que nos busquen como Solo Paranormales, para que este tipo de historias puedan ser siempre llevadas y relatadas a todo el mundo. Así que gracias, pasen buenas noches y será hasta la próxima. Hasta luego.